Entonces el tema se llama aireación, pero realmente es mucho más amplio. Es un tema mucho más amplio, por eso me interesa tocarlo. Me interesa por lo menos que salgamos con esa idea, que ese tema de aireación es un tema que yo lo puedo usar en muchas cosas, no solamente con aire, por decirlo así. Cuando escuchan aireación, ¿qué se imaginan ustedes? ¿De qué trataría esto? A mí me suena como burbujeo o algo. Como burbujeo de aire, como meter burbujas de aire en un líquido, que típicamente sería agua, para, por alguna razón. Entonces, a eso nos suena aireación. Entonces, típicamente voy a tener aire-agua y también voy a tener burbujas de gas en un líquido, voy a tener dos fases, o sea, yo puedo ir sacando todas esas cosas. Eh, esta presentación, pues yo se las voy a pasar, es una presentación, vean que toca una serie de temas, de los cuales vamos a verlos en forma sencillita. Viene una pregunta, ¿por qué razón podría ser importante este tema de la aireación? ¿Qué importancia puede tener? ¿Dónde puede aparecer esto de la aireación? Que yo lo necesite como ingeniero químico, ingeniera química. Tratamiento de aguas, profe. Tratamiento de aguas, exactamente. Si ustedes en algún momento se encargan de una planta de tratamiento, que no sería muy raro, ya sea, se me ocurre, que ustedes trabajen en una empresa y los encargan de la planta de tratamiento, o bien que los contratan directamente para trabajar en la planta de tratamiento, o que ustedes trabajan, por ejemplo, que se los contratan en el Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y pues en la parte de medio ambiente tienen que ver con la planta de tratamiento, que trabajan para que los contrate el AIA para manejar una planta. O sea, hay muchas posibilidades de que ustedes en algún momento tengan relación con una planta de tratamiento de aguas residuales, que si tiene tratamiento secundario, acuérdense que las plantas de tratamiento tienen tratamiento primario, que es principalmente sedimentación y filtración. Tratamiento secundario es el que involucra la reacción biológica, o sea, el bioreactor. Y el tratamiento terciario, pues ya son otras cosas como ozonización y ósmosis inversa y cosas así. O sea, hay tres etapas. Entonces, en la segunda etapa, típicamente hay un bioreactor que tiene microorganismos, que típicamente es una reacción aeróbica y por lo tanto vamos a necesitar oxígeno. Entonces, por eso aquí el tema habla de consumo de oxígeno en cultivos celulares, porque yo necesito meter oxígeno, porque esas células, si no tienen oxígeno, se me mueren. Entonces, yo necesito conocer de aireación. O sea, necesito saber, conocer de aireación y tener por lo menos algunos criterios básicos para que no se me mueran los microbios en el bioreactor de la planta de tratamiento. ¿En qué otro contexto podría yo necesitar conocer de aireación? Vean que estamos viendo aplicaciones y vamos a ver si podemos sacar 3 o 4. Bebidas carbonatadas, profe. Bebidas carbonatadas, vean qué interesante. Ese es un ejemplo de aplicación en donde yo no estoy manejando aire, estoy manejando CO2, dióxido de carbono, pero necesito necesito saturar agua con dióxido de carbono. Entonces vean que la teoría que vamos a hablar ahora, que tal vez no vamos a ver mucho número, mucha fórmula, va a ser más cualitativo, pero esos conceptos que vamos a ver hoy, por ejemplo, yo los podría aplicar para una planta carbonatadora. Ujú. Es exactamente la misma teoría la que aplica. Es más, las mismas correlaciones, los mismos conceptos que vamos a hablar ahora serían aplicables. Y no es aire, es CO2, pero es el concepto de una mezcla gas-líquido donde yo quiero saturar el líquido de gas. Ujú. Otro ejemplo que se les ocurra. A mí se me está ocurriendo otro ejemplo en este momento. Supongamos que los contratan en acueductos y alcantarillados
pero en lugar de ponerlos a trabajar en una planta de tratamiento, los ponen a trabajar en la planta de agua potable. ¿Qué podría tener ese proceso con ese tema? ¿Qué relación? ¿Algún proceso que tenga que ver con un gas y con agua? Vamos a ver qué me pusieron en el chat. Oxígeno disuelto. Bueno, podría ser deseable que el agua tenga oxígeno disuelto, el agua potable. Podría ser, pero hay otro proceso que involucra estos conceptos que vamos a ver y esta teoría que vamos a ver. Digamos que se hace con el agua, algo que se hace para potabilizar el agua. Que ustedes conozcan. ¿Con qué se suele potabilizar el agua? Profe, no se suele usar cloro. Exactamente, exactamente. El cloro es un gas, si ustedes se acuerdan. Entonces yo para clorar el agua yo tengo que inyectar cloro, que es un gas, a un líquido. Entonces yo tengo que saber cómo lo inyecto para que no, como dicen, para no desperdiciarlo. Además de que el cloro es un gas tóxico. Como dicen, si yo uso un exceso de cloro, pues puedo más bien liberar cloro al medio ambiente o en el ambiente de trabajo y eso no es conveniente. Entonces yo tengo que saber cómo lo libero, cómo lo aplico y tengo que conocer ciertos conceptos de estos de aireación para poder diseñar un proceso de cloración bien, para poder aplicar bien ese cloro. Vean qué interesante, tenemos ya 3 aplicaciones. Una cuarta aplicación que ustedes conozcan, sobre todo vean el temario, vean el temario, pues como tiene relación como con un tema en particular, que es muy importante la aireación en ese campo, o relacionado con ese tema. Es más, el título de esta presentación. Bioprocesos, profe. Bioprocesos, exactamente. Todo lo que son bioprocesos, todo lo que son fermentaciones, pues sobre todo si son fermentaciones aeróbicas, pues que hay muchas fermentaciones son aeróbicas, entonces pensemos en el etanol, pensemos en el vino, pensemos en, pues muchas fermentaciones ocupan oxígeno, o sea, para que no se me mueran los microorganismos, entonces yo necesito pues manejar muy bien esta teoría. Es más, creo que en el Mediación Virtual hay una presentación que específicamente tiene un título parecido a este, porque nos habla de bioprocesos y el tema de la aireación en bioprocesos. No es esta presentación, es otra, pero vean que se parece, van a ver que hay similitudes entre una presentación y la otra. Entonces, volvemos. Entonces, vean, por eso es que al inicio se habla aquí en esta presentación del consumo de oxígeno en cultivos celulares, porque hay 2 cosas importantes que yo tengo que saber. Desde termodinámica, acuérdense, en termodinámica hablábamos de gases que son muy poco solubles en el agua y poníamos como ejemplo el aire y el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, el cloro, posiblemente todos esos que hemos mencionado, tienen una característica que son muy poco solubles en agua. Entonces eso tiene muchas implicaciones para la vida, por ejemplo, para la vida marina, en los océanos, en los mares. Por ejemplo, cuando se contamina un río y el río empieza a oler feo, ¿por qué creen ustedes? Y empieza pues a pasar un montón de cosas, pero ¿por qué creen ustedes qué es lo que pasó primero para que empiece a oler feo el río y empiece a pues a degradarse y todo y se mueren toda la vida
que en el río se muera, etcétera, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿O qué pasó? Vean que eso es otro ejemplo de aplicación. Yo puedo aplicar esto a, digamos, manejo de una cuenca de un río para, digamos, que no se me mueran los peces y no se me mueran otras cosas allí. ¿Qué es lo que está implícito? Las bacterias que consumen mucho oxígeno. Las bacterias que consumen oxígeno. O sea, hay una cosa que se llama la demanda bioquímica de oxígeno. Para los que estén interesados en tratamiento de aguas, ahí está la demanda química, están las dos, demanda química de oxígeno, que es cuando hacemos vertidos industriales, me producen demanda de oxígeno, pero química. Y luego están los microbios, cuando echamos mucha materia orgánica en un río, entonces se promueven los microorganismos, se genera demanda bioquímica y llega el momento en que se agota el oxígeno. Y si se agota el oxígeno en el río, pues se murió todo. Se murieron los peces, se murieron las plantas, se mueren los microorganismos aeróbicos y los únicos que quedan son los microorganismos anaeróbicos, que son los que me producen gases que huelen feo. Y es donde empieza a oler feo, pues el río. Entonces todo eso pasó porque se acabó el oxígeno. Entonces vean que tiene que ver con esto. Entonces, como el oxígeno, hay tan poco oxígeno en el agua, por ejemplo, en un bioreactor yo estoy promoviendo crecimiento de células, entonces va a haber esa tendencia que se me agote el oxígeno. Entonces, yo tengo que estar inyectando oxígeno constantemente. Es más, mucho oxígeno. Vamos a ver que uno de los criterios en bioprocesos es siempre tener una concentración de saturación, o sea, tratar de que no baje de la saturación el oxígeno, para que en ningún momento corra peligro en la concentración de oxígeno de bajar. Vean que es muy poco, son 10 partes por millón la concentración de oxígeno en el agua. Entonces, yo tengo que inyectar mucho oxígeno y entonces tengo que saber cómo lo inyecto y tengo que saber, pues, incluso poder hacer cálculos. Vean que aquí tenemos la ecuación del flux para transferencia de masa. Entonces, esta variable, el coeficiente de transferencia de masa, deberíamos poderlo incluso calcular, deberíamos poderlo medir, es más, deberíamos poderle darle seguimiento, cosa que muy pocas veces hacen en las plantas de tratamiento de aguas, porque tal vez no hay ingenieros químicos, pero medir el KLA periódicamente para ver que esté, digamos, en un valor, pues, adecuado. Entonces, vean, todo esto tiene que ver con ingeniería química, con transferencia de masa. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que hay para que el oxígeno le llegue a un microbio? El tema de las resistencias, que también nosotros lo hemos visto, el tema de las resistencias. Vean que hay un montón de resistencias desde el agua hasta el interior de una célula. Entonces, aquí tenemos un dibujito de que nos ilustra todo lo que tiene que pasar el oxígeno desde el interior de una burbuja de aire, o sea, ni siquiera en el agua, en el aire, dentro de la burbuja, hasta que llegue adentro de las células, pues tiene que pasar un montón de resistencias, tiene que pasar, por ejemplo, primero viajar el oxígeno, imagínense una molécula de oxígeno, tiene que viajar dentro de la burbuja a la interfase, tiene que atravesar la interfase, o sea, hay una interfase gas líquido, luego tiene que atravesar la película, luego tiene que viajar en el líquido, luego tiene que atravesar otra película, en este caso la de la célula, tiene que atravesar una interfase que es digamos la membrana celular, tiene que viajar dentro de la célula, o sea, todo esto son resistencias. Entonces, pues eso es lo que hace pues complicado que el oxígeno vaya, digamos, penetre en las células. Y eso añadido a la poca solubilidad, pues hace pues muy crítico el tema este de cómo mantener oxigenadas unos microorganismos. Entonces, pues ¿de qué depende? ¿De qué depende esto? Pues digamos que nosotros podríamos sacar mucha información de esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, digamos, si yo les preguntara eso, ¿de qué dependería este flux de oxígeno? ¿Con qué variables puedo jugar? Por decirlo así.
Vean que aquí está el coeficiente de transferencia de masa, está minúscula. Ya les pregunto qué representa. Esta concentración con asterisco es la concentración en la interfase, que vamos a suponer que es saturada. La interfase está en un estado de saturación, pues es la concentración, la solubilidad del oxígeno en el gas. Y esto es la concentración, digamos, propiamente, la concentración real en ese momento. Esta minúscula, ¿qué representa? Lo hemos estado viendo desde el curso pasado. No es una pregunta complicada, porque esta la hemos visto muchas veces en este curso y en el curso anterior. Es más, hemos visto esto, KLA, KGA. Solía usarse como para referirse al aire. ¿A cuál área? O sea, si me preguntas, si me dices el área, eso es la mitad de la respuesta. Ujú. Vamos a ser un poquito más precisos. Es un área particular, por decirlo de una manera. Porque área, si me dices área, yo entendería A mayúscula, pero esto es A minúscula. Vean que nosotros hacemos la distinción. Sí, era como el área de una cierta capa límite. No, no es correcto. Me disculpas, pero no es correcto. Área de transferencia tampoco es correcto. Tenemos, vean que no les voy a dar la respuesta en este momento, sino que me interesa que la saquemos, porque esta minúscula la hemos estado viendo desde el curso pasado. En destilación se utiliza, en torres empacadas se utiliza, no es local. La intersticial, no, la palabra no es exactamente intersticial, porque intersticio es como una rendija, como decir en un medio poroso podríamos hablar de intersticios. Área específica, correcto. Es el área interfacial, el área de interfase específica. Específica, ¿qué significa? Que es por metro cúbico, por volumen, área entre volumen. Entonces, cuando veamos A minúscula, pues yo tengo que saber que eso es área entre volumen, área específica, porque pues lo ocupamos saber eso. Entonces, hay por lo menos 3 variables que yo puedo manejar aquí para jugar, digamos, si yo quiero aumentar el NA, hay por lo menos 3 variables que yo puedo manipular. ¿Cuáles serían? Y de eso vamos a hablar después del receso. ¿Cuáles podrían ser? ¿Con qué variables trabajarían ustedes o tratarían de modificar si queremos aumentar, si por A o por B necesitamos aumentar NA, que es el flux? ¿Temperatura? La temperatura, pues sí, podemos usar la temperatura, nada más que habría que explicar cómo usar la temperatura, eso lo podemos hacer después del receso. Me preguntan aquí que si KL depende de T. Posiblemente por las correlaciones, acuérdense, las correlaciones. Entonces, la pregunta que yo quiero es muy sencilla, es simplemente decir, por ejemplo, yo puedo manipular KL. O sea, yo puedo hacer algo para cambiar el valor de KL. Eso es un ejemplo. ¿Qué otra variable podría cambiar o manipular? Viendo la fórmula.
aumentar A y aumentar CAL, nada más que CAL o CAL asterisco. CAL, vean que CAL en realidad yo no lo puedo manipular porque CAL depende de todo lo que está pasando allá dentro del tanque agitado, de cloración, de carbonatación, de aireación. Entonces, CAL en realidad yo no lo puedo manipular. Yo puedo hacer cosas para pues tratar de que tenga un valor adecuado, pero digamos en sí, es más, posiblemente yo, en el caso de aire, yo meto un exceso de aire para tratar de que esto esté cerca de la saturación. Pero vean, yo puedo hacer algo para cambiar la solubilidad del gas o del oxígeno, si fuera oxígeno. Entonces yo puedo manipular CAL asterisco, puedo manipular A minúscula y puedo manipular KL. Y eso es de lo que me interesa hablar, por ejemplo, después del receso.